Alexis. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con las clases con el módulo de nutrición en el paciente clínico. Hemos estado viendo algunos aspectos importantes sobre el cálculo de la tasa metabólica basal. Hemos estado viendo aspectos importantes de que la sobrealimentación puede llevar a un síndrome de repercusiones electrolíticas y condiciones graves para un paciente después de estar en un periodo de inanición. Hemos también visto las indicaciones para iniciar una nutrición enteral y una parenteral. También hablamos del requerimiento energético con base en las guías de Aspen y Aspen que comentó el doctor Ríos en la clase anterior. Pero el día de hoy vamos a empezar a abordar uno de los temas más importantes en cuanto a determinar de una manera más objetiva cuánto requiere de aporte energético un paciente que está en estado crítico. Entonces, el contenido del día de hoy pues, se resume a hablar un poco de definición, generalidades. Vamos a ver la obtención de la tasa metabólica basal a través de métodos más objetivos como la calorimetría. Hablaremos del cociente respiratorio, qué alternativas tenemos para calcular ese requerimiento que no sea por calorimetría. Hablaremos de algunos estudios de interés como el PICACUS y otros dos más importantes en cuanto a este tipo de necesidades, y después hablaremos de una conclusión y terminaremos haciendo un ejercicio de un cálculo energético a cómo tenemos las condiciones en la UCI. Primero voy a iniciar con un caso clínico. Hablamos de un hombre de 19 años que pesa 90 kilos, que ingresó a la UCI después de una hemorragia subaracnoidea. Se mantuvo con ventilación mecánica, analgesia con morfina, se le hizo una sedación con diazepam de manera intermitente y se le dio bloqueo muscular con infusión de cisatracurium. Las condiciones por las que se dieron están bien definidas, pero es importante enfatizar solamente en estos aspectos. Hemorragia subaracnoidea, utilizaron 3 tipos de medicamentos para el manejo neurológico del paciente. Y además tenía un drenaje ventricular externo para monitorizar la presión intracraneal y drenar el líquido cefalorraquídeo. Se le realizó una medición indirecta de calorimetría el día 4 después del ingreso del paciente. Y se encontró a la exploración física como neurotérmico, sin convulsiones en el electroencefalograma, tuvo una alimentación continua por sonda nasogástrica, con una ingesta calórica total precalculada por el servicio de 1500 kilocalorías al día y una necesidad de proteínas de 1.5 gramos por kilo vivo. Hasta este punto, pues ya podemos recordar aspectos de las clases anteriores en donde ya se sabe que el requerimiento basal puede ser hasta 30 kilocalorías por kilo al día y que la necesidad de proteínas va de 1 a 1.5 gramos por kilo al día, ¿no? Y eso no varía, excepto por las guías Aspen y Aspen que hacen algunas adecuaciones en condiciones críticas del paciente. Ahora, este paciente tuvo una succión. ¿Qué talla tenía el paciente? No lo vimos. No lo puse. No, 90 kilos. Pero 90 kilos, una talla de 1.75. Y el paciente tuvo una succión del tubo endotraqueal realizada 1 hora previa de la medición y no tuvo una fuga del tubo. El cociente de variación por la medición de la calorimetría en los primeros 5 minutos fue del 4% y la medición se realizó durante un periodo de 30 minutos. Al final de la prueba los resultados fueron un consumo de oxígeno de 0.49 litros por minuto, el consumo de CO2 fue de 35 litros por minuto, el coeficiente respiratorio de 0.71 y el requerimiento energético medido fue de 3.336 kilocalorías al día. De aquí hay muchos conceptos que vamos a desglosar, por ejemplo, los resultados de la calorimetría, pero también es importante ver que cuando se hace una determinación directa de los requerimientos energéticos, pues podemos quedar muy desfasados a los que se pueden calcular directamente por el peso y la talla del paciente. Habíamos estimado 1.500 kilocalorías en el paciente, pero el requerimiento por calorimetría indirecta nos dio de 3.336. Entonces, a partir de aquí podemos empezar a notar que estimar un requerimiento energético es bastante
complejo por multitud de características que vamos a ir viendo a continuación. De aquí, las preguntas que vamos a intentar resolver en este caso clínico con el desarrollo de la EXPO es si se realizó la medición en un momento apropiado en función de los datos proporcionados, es decir, es adecuado medir el requerimiento energético al cuarto día, al quinto, al sexto, después de haber iniciado un tratamiento para favorecer una condición crítica. Se puede aceptar la medida de la calorimetría indirecta como confiable, que representa que en este mismo paciente hayamos tenido un coeficiente respiratorio de 0.71 y qué implicaciones o qué significado representa para el médico intensivista tener un requerimiento energético total de 3.300 kilocalorías al día y cómo podríamos nosotros proporcionar ese requerimiento con los recursos que hay hasta este momento en la UCI. Primero, recordar que no existe ninguna enfermedad cuya evolución se vaya a beneficiar del ayuno prolongado. La inanición siempre va a causar algún grado de disminución calórica proteica o de nutrientes esenciales que van a poner al organismo en riesgo de un problema adicional, por ejemplo, la desnutrición o la malnutrición. Y la desnutrición calórico-proteica va a estar causada por ingesta oral insuficiente o inadecuada por las necesidades nutricionales actuales, alteraciones de la digestoabsorción de los alimentos y un aumento de los requerimientos nutricionales o alteraciones metabólicas. Las guías ASPEN y ESPEN dedican un apartado muy importante a estas tres condiciones para evitar la desnutrición proteico-calórica en el paciente crítico. Ejemplo, va a hacer algunas recomendaciones en pacientes con alguna enfermedad pulmonar, como el SDRA, va a hacer también adecuaciones a requerimientos energéticos en un paciente con enfermedad renal crónica y sobre todo los postquirúrgicos, es muy importante. Esos tres grupos de enfermedades son de observación. Entonces, pues queda claro desde mi punto de vista. Muchos estudios, por ejemplo una cohorte de 1.171 pacientes en donde se evaluó principalmente el aporte calculado de calorías sobre sobre el requerimiento energético dado por calorimetría indirecta, en donde podemos encontrar que no va a existir que existe una asociación no lineal con la mortalidad cuando se equilibran. Si está desproporcionado, entonces podemos pensar que el paciente tiene tendencia a presentar un deterioro proteico-calórico importante que condicione mayor mortalidad. Sin embargo, también es importante que veamos que la administración del soporte energético debe de ser óptimo y personalizado, dado que los requerimientos totales aportados al 100% también corren un alto riesgo de presentar complicaciones como el síndrome de sobrealimentación que ya explicó Alexis. Entonces, lo ideal o lo más apropiado, las conductas más acordes a esto es que un aporte cercano al 70% del requerimiento energético en los pacientes críticos está asociado a una menor mortalidad precisamente por eso, evitar la sobrealimentación. Ahora, los requerimientos energéticos entre las personas sanas son diferentes debido a muchos factores. Las diferencias son más importantes en pacientes en estado crítico porque podemos alterar el tercer compartimento y podemos tener diferentes constituciones morfológicas. La composición corporal y el requerimiento energético de cada paciente son diferentes a pesar de tener la misma edad y la misma estatura. Entonces, índice de masa corporal es relevante y también si tenemos composiciones corporales ecto-endo o que tengamos, por ejemplo, alguna pérdida de extremidad. Aquí, en este caso, diversos estudios nos dicen que eso debe de tomarse en cuenta al momento de estimar un requerimiento energético. Las herramientas que tenemos más importantes para poder dar un requerimiento más adecuado a pesar de estas diferencias morfológicas, pues es la calorimetría indirecta. Existen otros factores fisiológicos, patológicos y farmacológicos que pueden intervenir en el gasto energético total del paciente en estado crítico, en los cuales están bien estudiados y bien definidos cuáles son los que aumentan y cuáles pueden disminuir este gasto energético.
en donde vemos que entre los que aumentan, pues vamos a tener al sexo masculino, el crecimiento, el tipo de enfermedad, por ejemplo, fiebre, el dolor, los movimientos patológicos, el uso de medicamentos como los vasopresores o los antineoplásicos, los cuidados y actividades de enfermería, la sobrealimentación o los nutrientes en bolo, la hiperventilación, el tipo de ventilación mecánica o la desvinculación de la ventilación, y entre los que disminuyen el gasto energético total, pues está el sexo femenino, el envejecimiento, el tipo de enfermedad también, la hipotermia, menor de 7%, baja un 7% por cada 1 grado centígrado de fiebre que disminuye, y en la fiebre igual sube 7% por cada uno que aumenta. El uso de medicamentos como los sedantes, los opiáceos, los beta bloqueadores y los biorelajantes, el ayuno y la hipoventilación, el tipo de ventilación mecánica. Importante ver que todo lo que produzca CO2 puede incrementar el gasto energético total, y todo lo que consuma mucho oxígeno va a disminuir el gasto energético. Al revés. Todo lo que consuma mucho oxígeno y produzca mucho CO2 va a aumentar el gasto energético total, y todo lo que lo consuma va a disminuir. Entonces, ya también en exposiciones previas hablaron del gasto energético total. La distribución de este gasto va a corresponder a la suma de 3 componentes, que es el gasto energético basal, la termogénesis y la actividad física desarrollada por el paciente. Y aquí lo tenemos desglosado en una gráfica en donde claramente vemos 30-10 y 60% de estos componentes. 30 corresponde a la actividad, 10 a la termogénesis y el 60% al gasto energético basal. En lo que nosotros podemos influir o podemos intervenir es en la actividad y en el aporte. Esto, vamos a ver que de esto podemos encontrar que la correspondencia va a ser a un gasto normal, por ejemplo, en 24 horas en todo paciente que no tenga ninguna injuria, o por lo menos lo podemos seguir considerando como normal este gasto energético en pacientes en un posoperatorio inmediato. Sin embargo, va a aumentar un porcentaje importante en pacientes que tengan una condición crítica, por ejemplo, el gran quemado hasta en un 90%, infección grave en un 40% o trauma múltiple en un 10, 20 o 30% de actividad. Y va a disminuir este gasto energético total si tenemos un paciente con una inanición parcial, que seguramente pues, nos vamos a encontrar por las diferentes condiciones que tienen nuestros pacientes aquí en la UCI. Hasta este momento es para mí importante que recuerden aspectos de las exposiciones anteriores. No vi la de Alexis, pero estoy seguro que lo debieron de haber mencionado, porque es importante a la hora de hacer un cálculo energético. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Muy bien. Entonces, los macronutrientes que ya hemos visto, carbohidratos, proteínas y lípidos, son la principal fuente de energía orgánica, y cada uno de estos macronutrientes va a ser oxidado para generar energía. Esta oxidación pues, va a repercutir en un consumo de oxígeno o VO2, y va a darnos un resultado que se va a expresar en kilocalorías. Y va a haber una producción de dióxido de carbono que va a estar expresado como un consumo o una producción de BCO2. Todos los macronutrientes medidos en estas proporciones físicas pues van a darnos al final una representación o un coeficiente respiratorio. Los lípidos, por ejemplo, van a generar un consumo de oxígeno de 2 litros por gramo, lo que va a representar a una producción de 1.40 litros por gramo de dióxido de carbono. Nos van a dar esto convertido 9 kilocalorías por gramo de este macronutriente y un coeficiente respiratorio de 0.7. Las proteínas nos van a dar requerir un consumo de oxígeno de 0.96 litros por gramo, van a producir 1.78 litros por gramo de CO2 y nos van a proporcionar 4 kilocalorías por gramo. Y los carbohidratos, que son uno de los componentes más grandes en proporcionar energía, en realidad consumen menos oxígeno y producen menos CO2. Por ejemplo, los carbohidratos van a consumir 74 litros por gramo, 0.74 litros por gramo de oxígeno, y van a generar 0.74 litros por gramo de CO2 y nos van a proporcionar 3.7 o hasta 4 kilocalorías por gramo, y el coeficiente respiratorio de estos es de 1.
Entonces, no hay nada nuevo en esto, simple y sencillamente quizás sería empezar a notar que va a requerir la oxidación oxígeno y producir CO2, pero el consumo, el reporte de kilocalorías por cada macronutriente no es diferente de lo que hemos visto desde la facultad. ¿De acuerdo? Ahora, los coeficientes respiratorios en este momento sí empieza a tomar un valor más importante para estimar el requerimiento basal del paciente. Esta revisión pues vuelve a poner lo mismo, pero de esta tabla la quise poner porque aparte del metabolismo de estos macronutrientes, carbohidratos, grasas y proteínas, también es importante observar el resultado de la degradación de proteínas a través de la urea o el nitrógeno ureico. El nitrógeno ureico, su metabolismo va a requerir 6.04 litros por gramo de oxígeno y va a producir 4.89 litros por gramo de CO2, dándonos un aporte calórico dándonos un consumo calórico de 27 kilocalorías por gramo de nitrógeno ureico. ¿Por qué es relevante? Porque a la hora de nosotros poder hacer una conversión de este consumo y este aporte energético, las proteínas representan el nitrógeno ureico va a representar una aproximación de todos los macronutrientes no medidos, que son proteicos, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada más. Los antecedentes de la calorimetría, pues lo podemos ver desde Hipócrates, que habla de la teoría de los 4 humores, en donde no entendían cómo uno inhalaba y respiraba y podíamos tener la vida. Robert Boyle, cuando experimentó con un ratón y una vela en un ambiente sellado, en donde pues el ratón podía mantener que la vela siguiera encendida porque había un consumo de oxígeno, una producción de CO2 hasta que se apagó y se murió el ratón. Y Lavoisier, los seres vivos después de consumir oxígeno, pues dijo que los seres vivos después de consumir oxígeno producían de una manera proporcional calor y una nueva sustancia que no identificó hasta que se dijo que era el CO2. Y con von Meyer, ahí se habla de que la oxidación de los alimentos es la principal fuente de energía para los seres vivos. Entonces, una de las mediciones más importantes es el CO2 para poder estimar ese consumo energético y de ahí se deriva el entendimiento de la calorimetría. Podemos tener dos tipos, la calorimetría indirecta y la directa, en donde la indirecta vamos a medir el consumo de oxígeno, la producción de CO2 para estimar por medio de termodilución cuánta energía consume el paciente, y la indirecta por medio del calor, la directa por medio del calor, del calor producido, saber cuánto es lo que va a requerir de energía un paciente. Se fundamenta en que todo el oxígeno consumido es usado en el metabolismo oxidativo y que todo el CO2 expirado se deriva de la completa oxidación de los sustratos. Y todo nitrógeno, por eso la diapositiva anterior, que resulta de la oxidación proteica, se elimina por la orina en forma de urea. ¿De acuerdo? Entonces, carbohidratos, grasas y proteínas, más su consumo de oxígeno por medio de la oxidación produce CO2, más calor, y por lo tanto podemos obtener a través de esta variación la calorimetría indirecta y a través del calor la calorimetría directa. Ahora, la energía química de un sustrato, ya lo dijimos, se va a obtener de la oxidación completa. Consume oxígeno, libera CO2 y produce agua. Y también son medidos. Y estima la cantidad de calor que produce el organismo a partir de los dos gases involucrados en el proceso, y se aplica para la medición de grasas, carbohidratos, pero no para las proteínas. Para las proteínas vamos a tener precisamente el nitrógeno ureico. Y la fracción nitrogenada que no se oxida se va a eliminar por la urea en la orina en un 16% aproximadamente, en donde vamos a ver que un gramo de nitrógeno excretado va a corresponder a la energía que va a producir la oxidación de 6.25 gramos de proteínas. Ahora entendemos la razón de la diapositiva donde estaba la tabla donde les explicaba cuánto porcentaje de calorías iba a producir la secreción del nitrógeno ureico. Entonces, hasta este punto, creo que se puede explicar bien el fundamento de cada uno de los macronutrientes. ¿Cómo se va a hacer una medición de calorimetría
pues en este caso es a través de un generador, un monitor de generador que es este. Vamos a ver el. Hoy lo siento. Perdóname. ¿Saben por qué no nos escuchan? Bueno, no sé si le recargué más. Como que te mueve la configuración de cambio de posición. ¿Y cómo lo puedo hacer? ¿Dónde? Pero hasta que esté del otro lado, ¿no? Hasta que esté así, ¿no? No, es que se ve. Lo siento. No era la intención. Pero ahí va. ¿Ves? No se puede. Bueno, ya me lo Yo creo que es el programa, ¿no? Ajá. Sí, ya. Quédate con él. Bueno. Aquí van a explicarnos cómo medir la calorimetría directa de manera directa con un ventilador mecánico y un dispositivo externo. Se puede hacer una medición de la calorimetría con un paciente dormido y un paciente despierto, ya sea por la ventilación mecánica, por el uso de mascarillas o por el uso de componentes más sofisticados en pacientes incluso con actividad física. The prescription of nutrition has to be based on accurate parameters, just like for any other medical prescription. This is important because your energy need. Que lo mueve. Ya estoy harto. Que no lo mueva. Es que no soy yo. Eres tú. Es él. Ay, no, ya. ¿Quieres recargarlo o ponerlo? Es que espera, es que, mira, si lo pones así, Así es. Sigue. no me regañen, ¿eh? Acuérdense quién soy yo. Perdón. Sí. No solo hable. Déjalo, el celular, no se ve el celular. No dos nada para la traducción. No, sí, el equipo. The prescription of nutrition has to be based on accurate parameters, just like for any other medical prescription. This is important because your energy needs vary according to the type of clinical procedures as well as the type of clinical conditions such as infection, cancer, or other diseases. Indirect calorimetries allow to determine with accuracy the energy need of the patient in almost any clinical conditions. And because of that,
it allows to optimize the nutrition prescription according to the patient needs and to improve the impact of nutrition on the clinical evolution. Es un francés, un hospital francés. Eso es británico, ¿no? Sería un británico. The new Como de calorimetric lazo. Pure Energy has been developed by clinicians for clinicians and provides accurate results, is easy to handle, provides clinically relevant information within 10 to 15 minutes, and is affordable. The goal is to do one measurement before any new nutrition prescription, as well as to repeat the measurement to follow up with the dynamic evolution of the needs during the disease or the medical procedures. Bueno, la interfaz pide que se coloquen aspectos generales de la antropometría del paciente y se requiere por lo menos de 30 minutos de que el paciente se encuentre en reposo completo para poder hacer una determinación. Entonces ahí se coloca el dispositivo en el monitor y se conectan a la ventilación mecánica. El monitor lo que va a hacer es medir el oxígeno inspirado y el CO2 expirado y va a hacer cálculos por termodilución y el calor. Entonces ahí lo conecta en la fase inspiratoria y otro en la fase expiratoria del ventilador, o sí, es como un carnógrafo, y entonces va a hacer sus mediciones. Como ya les dije, dura 30 minutos y ahí están los 4 valores más importantes de los que les he venido hablando: el requerimiento energético, el coeficiente respiratorio y el PO2 y el PCO2. Pero ahí ya es como para venderlo, porque te ponen qué parte del tiempo de la medición de la calorimetría puedes exportar, entonces de ahí ya poderlo where you find imprimir, pues. the measured energy expenditure. Ahí está, la energía que In order necesita to el avoid paciente. underfeeding or overfeeding, those have been shown to be deleterious to the patients. This value becomes the target of the nutrition prescription. Y eso, ese requerimiento energético es el que nosotros tenemos que aportar por nuestros cálculos que ahorita vamos a hacer. Entonces, hasta aquí hay alguna duda de esto. O sea, ya vamos a ver cómo funciona, ¿no? Entonces, si ya les empezamos a hablar de una manera distinta con base en esto, ya podemos hacer una determinación distinta. Ahora, la calorimetría indirecta de manera ventilatoria, ya les dije, se va a basar en el cálculo del gasto energético a través de la fórmula de Weber, en donde se va a medir, ya vimos, el consumo. Entonces, si ya se usaron la silla para acá, porque sí. Los dos. Sí, no, claro, porque estaban Porque ya egoístamente tienen razón. Y honestamente. se levantaron voluntariamente. Estaban voluntarios. Fue puro gusto. ¿Están ricos? Sí. Y bueno, entonces, y la pérdida ordinaria de nitrógeno, la fórmula pues en realidad no es muy difícil, pero es como la proporción del gasto energético obtenido por el nitrógeno ureico es menor a 4 a 5% del gasto energético total, se puede omitir y poder obtener una ecuación final simplificada en donde vamos a ver que el gasto energético en kilocalorías por día va a ser igual a una constante de 3.94 multiplicado por el consumo de oxígeno más una constante de 1.11 multiplicado por el consumo, la producción de CO2 por 1.44. Entonces de ahí se obtiene o de ahí se deriva este aporte del gasto energético. El cociente respiratorio, que es muy importante, pues ya sabemos que el metabolismo más importante es derivado de los carbohidratos, en donde vamos a ver que una molécula de glucosa pues al final nos va a generar en metabolismo aerobio
hasta 36 moléculas de ATP. Entonces, el metabolismo de esto implica el entendimiento el conocimiento de cuánto CO2 y cuánta agua se va a generar a partir de la degradación en el ciclo de Krebs y la cadena de transportadora de electrones, y podemos intentar más o menos asociar cuánto del coeficiente respiratorio de cada uno de la energía de cada uno de los metabolismos en el ciclo de Krebs vamos a obtener. Por lo tanto, el cociente respiratorio dependiente del gasto energético pues va a estar dado ya, estudiado y visto, en donde vemos que la lipogénesis va a tener un cociente respiratorio de 1 a 1.2, las proteínas de 0.82, de carbohidratos 1 y de metabolismo directo de las grasas de 0.71 y de sustratos mixtos de 0.85. ¿Por qué es importante? Porque podemos nosotros estimar un cociente respiratorio general o global normal, que puede ir de 0.71 hasta 1. Y a partir de este cociente respiratorio, pues estimar el consumo energético del paciente. Aquí vemos que si tenemos, por ejemplo, el cociente respiratorio global entre 0.7 y 0.79, pues lo podemos considerar como un cociente respiratorio bajo, que nos puede representar que que el aporte energético viene principalmente de la oxidación predominante de lípidos, y la relevancia metabólica es que existe una capacidad mitocondrial del músculo esquelético para llevar a cabo la beta-oxidación, por lo tanto no es tan grave las condiciones del paciente. Si tenemos entre 0.8 y 0.89, pues tenemos un coeficiente respiratorio que se encuentra entre rangos medios, en donde la oxidación mixta de sustrato puede significar que la oxidación puede venir desde general de todos los sustratos, tanto proteínas, lípidos y carbohidratos, y la relevancia metabólica es que hay una adecuada beta-oxidación, la oxidación de la glucosa como la glucólisis y la glucogenólisis son quienes están aportando principalmente la cantidad de ATP necesaria para el metabolismo, y si tenemos un cociente respiratorio de 0.9 a 1 es alto, en donde vemos que la oxidación es predominantemente de los carbohidratos y que aquí puede existir una disfunción metabólica del adipocito, ya que se disminuye la capacidad mitocondrial del músculo esquelético para llevar a cabo la beta-oxidación, y por lo tanto, si tenemos cocientes respiratorios altos, pues podemos encontrar al paciente en una alteración metabólica severa, ¿no? Entonces, los rangos van de 0.7 a 1. ¿Qué alternativas tenemos a la calorimetría indirecta? Pues que sabemos que la calorimetría indirecta circulatoria va a calcular el gasto energético utilizando la saturación de oxígeno arterial y la saturación de dióxido de carbono de la sangre venosa mixta, obtenida por un catéter de la arteria pulmonar y aplicando la ecuación de Fick. Si no tenemos calorimetría indirecta, podemos poner este dispositivo y poder calcular el gasto energético del paciente, que no se hace de una manera habitual, pero es una forma muy cercana de estimación de ese gasto energético. Que si no, sería gasto cardíaco por la hemoglobina en la diferencia arterial de saturación arterial de oxígeno menos la saturación venosa de oxígeno por una constante de adecuación del 95.18. Y bueno, este modelo de estudio pues midió la calorimetría indirecta en pacientes con ventilación mecánica comparados con la calorimetría dada por termodilución, y aquí vieron que sí había una buena correlación entre los dos métodos, pero que el VO2 medido por la calorimetría indirecta fue 15% más alto que el VO2 medido por termodilución. Por eso se tendría que considerar a la hora de la estimación del gasto energético por los dos métodos. ¿Qué indicaciones existen para usar la calorimetría indirecta? Pues pacientes con morfología alterada, amputados, obesos, edematosos, que se encuentren en un estrés metabólico severo como sepsis, pancreatitis grave, trauma multisistémico, pacientes que estén gran quemados, embarazadas, con signos clínicos de pobre sobrenutrición y con inadecuada respuesta a las ecuaciones predictivas, es decir, que a pesar de que estemos estimando un gasto energético por otras fórmulas, no estemos llegando a los requerimientos necesarios. Hoy las contraindicaciones pues van a ser fuga endotraqueal o en el circuito ventilatorio, pacientes que tengan fístula broncopleural, pacientes que tengan un PIB mayor de
12 milímetros de mercurio o que haya requerimientos de PO2 mayores al 0.6%. Y hay una lista, de verificación para ver si el paciente va a dar resultados de la calorimetría indirecta de manera adecuada, en donde pues podemos ver que el estudio, por ejemplo, debe tomarse en decúbito supino. El paciente debe estar tranquilo 30 minutos antes del estudio. Se debe suspender la nutrición enteral o la parenteral continua intermitente 2 horas antes del estudio. El ritmo y la composición de la nutrición enteral o parenteral continua se debe de mantener durante las 12 horas previas al estudio. La temperatura del ambiente en donde se tome la calorimetría indirecta debe de ser aproximadamente 25 grados centígrados. Y los parámetros ventilatorios no se han modificado 90 minutos antes. La fracción de inspiratoria de oxígeno debe ser menor de 0.6. La sedoanalgesia debe ser adecuada por lo menos 30 minutos antes del estudio. Las dosis de los vasopresores no se deben de modificar 2 horas antes del estudio. No se debe de recibir anestesia general dentro de las 6 a 8 horas. Estoy disponiendo, ¿no, Verónica? Y los cuidados de enfermería se deben de suspender 30 minutos antes y se deberán suspender durante el desarrollo del estudio. Y debe de haber mediciones en equilibrio, es decir, 5 minutos, en donde las variaciones de VO2 y CO2 son menores del 10%, se debe dejar al paciente y luego volverlas a medir hasta que podamos tener una indiferencia de estos menor a 5%. Entonces, si nosotros ponemos un poco de atención, pues es un método de medición que requiere bastantes cuidados, que sí, efectivamente debe ser un ambiente controlado, pero pues que el resultado vale la pena considerarlo para llevar al paciente. La interpretación de los resultados, pues es esta. Podemos tener 4 diagnósticos principales de la calorimetría indirecta, donde vemos que si hay una elevación del consumo de la producción de CO2 y del cociente respiratorio, pues una causa probable de esto puede ser que el paciente tenga una acidosis metabólica, que se encuentre en hiperventilación, hipermetabolismo o que haya una excesiva ingesta de carbohidratos. Si hay una disminución de la producción de CO2 y del cociente respiratorio, pues podemos tener lo contrario, una alcalosis metabólica, que se encuentra en hipometabolismo, en inanición, cetosis, oxidación del etanol, hipoventilación, hipoalimentación, gluconeogénesis, fuga de aire. Y si hay una elevación del consumo de oxígeno, pues el paciente verificar su diagnóstico previo, está séptico, tiene hipermetabolismo, hay un aumento de la ventilación minuto, tiene escalofríos, está agitado, tiene temblores, se hizo una hemodiálisis previo a las 4 horas del procedimiento, hay sobrealimentación, se hizo una transfusión sanguínea, hay hipertermia, hay hiposcalcemia. Y la disminución, pues hipotermia, parálisis, ayuno, inanición, anestesia general, hipotiroidismo, sedación profunda, edad avanzada o coma o sueño profundo. Pero, pues desafortunadamente la calorimetría indirecta no es un método que esté asequible en todas las unidades de cuidados intensivos, por lo tanto hay otros métodos que no son calorimétricos para estimar la tasa metabólica basal y el consumo energético. Entre estos métodos no calorimétricos pues puede estar la impedancia bioeléctrica, el agua doblemente marcada y los métodos estimativos. El agua doblemente marcada también es difícil de conseguir porque es un procedimiento químico y la impedancia eléctrica pues requeriría de un software distinto y llevar al paciente en la cama, pues, pero hacerlo con eso. Si no tenemos uno, pues podemos tener otro, pero no hay ninguno. Y los métodos estimativos, pues, tenemos muchos, pero dentro de los que más niveles de evidencia tienen por su similitud con el requerimiento real, pues está la fórmula de Harris-Benedict, que desde el año 1919 es vigente y sigue teniendo un valor predictivo positivo muy alto. Hay la fórmula de Harris-Benedict se adecua por género y pues nos da un aporte energético basal del paciente. Se puede usar tanto en un paciente sin enfermedad como en un paciente con enfermedad, y también hay también tiene sus adecuaciones si tenemos alguna condición importante. Por ejemplo, pacientes que tengan índice de masa corporal menor de 16 y pacientes que tengan un índice corporal mayor de
es un índice de masa corporal mayor de 30. También hay estimaciones en pacientes quemados y en otro tipo de condiciones. El PICACOS, uno de los estudios más importantes en cuanto a saber si la medición del gasto energético por calorimetría indirecta versus una terapia estimada, por ejemplo, por una fórmula no calorimétrica, se impactaba en algunas variables, pues es un ensayo aleatorizado, controlado, no ciego, en pacientes que estaban con ventilación mecánica y buscó determinar si el soporte nutricional guiado por calorimetría indirecta mejoraba los resultados clínicos cuando es comparado con una estimación del requerimiento de manera tradicional, que sería de 25 kilocalorías por kilo al día, para llegar a los objetivos nutricionales determinados, en donde se utilizó o la nutrición enteral o la parenteral para llegar al requerimiento energético, y aquí vieron que había una menor mortalidad en los pacientes, menor duración de la ventilación mecánica, menor riesgo de infecciones, mayor oportunidad de recuperación de heridas y tal, cuando se estimaba el aporte nutricional por calorimetría indirecta. De entrada, pues es un estudio que le da un valor agregado a este tipo de medición del gasto energético. Sin embargo, hubo otros estudios que se basaron en por ejemplo, en Suiza, en donde pacientes que al tercer día de estancia en la UCI no habían incluyó pacientes que al tercer día de estancia en la UCI no habían alcanzado el 60% del requerimiento energético calculado de manera convencional o tradicional, y se encontró que el aporte calórico, y aquí también volvieron a hacer esos dos grupos en donde midieron con calorimetría indirecta, y se encontró que el aporte calórico fue mayor en el grupo donde se estimó complementario guiado por la calorimetría indirecta versus la nutrición enteral guiado por los cálculos tradicionales durante un periodo de intervención, en donde se dieron 28 kilocalorías por kilo al día versus 20 kilocalorías por kilo al día, y se hicieron mediciones entre el 9º y los 28 días en el grupo de la nutrición parenteral complementaria, y observaron que hubo menos tasa de infección nosocomial que el de la nutrición enteral, pero no se encontraron diferencias en otros resultados clínicos como los días de estancia, los días en la ventilación mecánica y la tasa de mortalidad o hiperglucemia. Entonces, comparaciones importantes. El anterior solamente estimó el cálculo energético y sí vio resultados, pero a todos los pacientes les calculó un requerimiento energético de manera tradicional y complementó con nutrición parenteral. Entonces vio que al haber hecho esto no se alcanzaban los requerimientos energéticos, pero no hubo un impacto positivo como lo habíamos visto en el PICACOS. Y por último, este estudio, que fue un ensayo aleatorizado de 199 pacientes con ventilación mecánica y pasiva, aquí vieron o buscaron determinar si la nutrición temprana dirigida a objetivos medidos por la calorimetría indirecta y la excreción de urea de 24 horas mejoraba la calidad de vida física a los 6 meses de seguimiento en comparación con una nutrición estándar de 25 kilos al día. Y vieron, aunque es chiquito el estudio, es importante porque es el último de estos dos estudios que ya se hicieron, vieron que a pesar de que el grupo de calorimetría indirecta recibió más aporte calórico proteico, tuvieron un menos déficit que el grupo estándar, pero no se encontró una diferencia entre los dos grupos respecto a la calidad de vida física, la tasa de mortalidad, la estancia hospitalaria y las complicaciones infecciosas. Entonces, de estos, pues podemos concluir que si nosotros vamos a someter a un paciente en estado crítico a una nutrición enteral, pues entonces debemos de hacer una adecuación dadas las condiciones físicas de los pacientes y las condiciones clínicas del requerimiento energético basal y poderlo aportar de una manera más cercana a los objetivos que nos planteamos en el cálculo de esto. ¿Hasta este momento hay alguna duda? Entonces, de aquí podría preguntar, en el resultado del paciente del caso clínico con el que empecé la clase, ¿qué podríamos concluir? ¿Se acuerdan de las preguntas más o menos? Hablábamos de que representaba un cociente respiratorio de 0.7 en el paciente. Aquí está su verdadera interpretación de la calorimetría indirecta, donde tenemos que tuvo un cociente respiratorio de 0.79, un consumo de oxígeno de 207 o 2
litros por minuto y de 165 mililitros por minuto de producción de CO2 con un requerimiento energético de 24 horas de 1400 kilocalorías. Que es bajo, ¿no? ¿De dónde? No. El cociente respiratorio nos puede decir de dónde obtenemos la mayor cantidad de energía. Está haciendo de las grasas en ese ejercicio, desde el punto 7 hasta el punto 79 era de las grasas. De las grasas y que va a requerir 1400 kilocalorías. Pero ¿qué tipo de macronutrientes es esencial aportarle al paciente para que de ahí obtengamos la mayor cantidad de energía sin que tengamos las repercusiones asociadas del metabolismo de este? Bueno, ¿Este paciente está bien, está mal o qué podemos hacer? No, está mal. ¿Está Mal. ¿Por qué? Pues porque está utilizando los lípidos, ¿no? ¿Y qué necesitaríamos que utilizar? Carbohidratos. es una eficiencia, ¿no? Sí. Con base en lo que ya expuso Abiu la clase anterior, entonces podemos estimar de dónde obtener la mayor cantidad de energía. En este caso, este paciente que tiene hemorragia subaracnoidea, que ya tiene 4 días de vigilancia en la UCI, se le estudia el requerimiento energético y observamos que tiene un cociente respiratorio de 0.79, en donde sabemos que está obteniendo la mayor cantidad de energía del producto de las grasas y que eso a la larga, pues, ¿a qué puede llevar? Producción de cetoácidos, ¿no? Presencia o generación de situaciones en donde haya acidosis por generación de cuerpo cetónico y este catabolismo, ¿no? Y a nivel cerebral, pues una repercusión importante por esto. Claro. Entonces, si nos calcula la calorimetría de un requerimiento energético de 1400 y ya sabemos que estamos teniendo el consumo mayor de las grasas, ¿cómo podemos ajustar la dieta de estas 1400 kilocalorías para el paciente? Sin olvidar que también tenemos que tomar en consideración las proteínas, que es un grupo importante de aporte nutricional en el paciente que se está consumiendo en una dieta. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo podemos calcular ese aporte energético? ¿Alguna idea? Bueno, tenemos que ir a la calorimetría. Pero voy a preguntar a los residentes de cirugía. ¿Alguna idea de cómo hacer el cálculo de esta dieta? Para llevar a un paciente a 1400 kilocalorías, pero que tenga como ya sabemos, a partir del coeficiente respiratorio, que tenga mayor consumo de energía a partir de los carbohidratos, ¿cómo le podemos hacer? ¿No? ¿Alguien tiene una idea? Pues de las calorías totales, extraer un porcentaje mayoritario de los carbohidratos. Normalmente siempre estamos dando un margen de entre 50 a 60% de carbohidratos en lo que es una fiesta de las calorías totales. Que sea a expensos de aporte de carbohidratos. Ajá, muy bien. Una forma de cómo invertir esa relación. Okay. Hay que invertir la relación, ¿de acuerdo? Pero en porcentajes, ejemplo, ¿cuánto correspondería el aporte nutricional en una dieta estándar de carbohidratos, de proteínas y de lípidos? ¿Cuánto? 60% proveniente de qué? Ajá, y luego. Okay. Bueno, entonces con base en eso pudiéramos hacer cálculos. Ahora, aquí en este taller, por ejemplo, ya lo vieron con el doctor Cristian, pero de todos modos vamos a repasarlo rápido para que hagamos un cálculo de eso. Entonces, si tienen manera de hacer alguna anotación para que hagan la cuenta, pues sería lo más ideal. Con base en la fórmula de Harris-Benedict, pues podemos hacer una estimación del requerimiento energético. Nosotros no lo vamos a brincar porque ya sabemos cuánta cantidad de energía requiere este paciente, que son 1400 kilocalorías. Si no tuviéramos calorimetría indirecta, pues lo hay que estimarlo por la fórmula de Harris-Benedict. Si tuviéramos alguna otra condición, por ejemplo, también podemos utilizar la fórmula de Toronto, en donde podemos también ver adecuación del paciente si lo tuviéramos con alguna condición de paciente quemado, ¿no? Bueno, el ejercicio estaba diferente, estaba para un hombre de 37 años que pesa 83 kilos y que mide 1.73 metros. Vamos a omitirlo de la parte de la superficie corporal quemada porque no lo vamos a hacer.
Vamos a irnos directamente con el anterior, que son de 1400 kilocalorías. Aquí tenemos que su consumo, la tasa metabólica basal van a ser 1400 kilocalorías, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, los requerimientos energéticos ya sabemos que van a dividirse o se van a separar entre carbohidratos, lípidos y proteínas, que van a ser 60, 25 y 15%. De ese 60 a esos 1400 hay que sacarle las proporciones. ¿Cuánto va a representar de kilocalorías de esos 1400, el 60, el 25 y el 15? Y vamos a poder obtener ese requerimiento energético. No son para un ejercicio anterior, pero el que ustedes saquen, pues hay que ponerlo. 840. ¿no? 840 kilocalorías de los carbohidratos, de los lípidos serían 350. Sí, 350. 350 y el resto sería de proteínas, ¿sí o no? Sí. Al final deben de darnos por los 1400 y hay que convertirlo a la cantidad de gramos. ¿Cuántos gramos? ¿Cuántas kilocalorías por gramo nos da el carbohidrato? ¿Cuántas kilocalorías por gramo nos da los lípidos? ¿Y cuántas kilocalorías por gramo nos dan las proteínas? 4, Vamos a quedarnos 4. como 4 proteínas. Pero quedamos 4, 4, 4 y 9. Entonces hay que convertir y esos serían los gramos de cada uno de estos macronutrientes que se le hay que aportar. 210 gramos de los carbohidratos. 38.8 gramos de grasas y 52.5 gramos de proteína. Ok, entonces, sabemos que una dieta estándar de 1600 kilocalorías va a estar compuesta por 240 gramos de carbohidratos, 960 kilocalorías, lípidos 44.4 gramos, que son 400 kilocalorías y proteínas, pues no nos sobra, ¿no? Entonces tendríamos que ajustar, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo podríamos ajustar? Pues la única manera que tenemos de darle dieta una de las maneras que tenemos de darle dieta a un paciente, pues es a través de la dieta polimérica, en donde 100 mililitros de dieta polimérica va a proporcionar 103.56 kilocalorías, va a aportar son gramos, 4 gramos de proteínas, 3.6 gramos de grasas y 13.79 gramos de carbohidratos. La cajita de las dietas poliméricas tiene 237 mililitros y nos va a dar una cajita completa 245.44 kilocalorías y pues esa cantidad de proteínas. Si nosotros hacemos un cálculo, pues entonces podríamos darle el aporte nutricional a este paciente porque requiere poco con pura dieta polimérica, ¿cierto? No. Entonces, ¿cómo lo indicaríamos? ¿Cómo lo indicaríamos en la hoja de enfermera? Simple y sencillamente así. ¿Cuántos mililitros de dieta polimérica le correspondería al paciente para darle un aporte de 1400 kilocalorías? Y ya, fue muy sencillo. Pero si viéramos otro paciente diferente en donde nos representaría que no alcanzáramos los requerimientos energéticos con una dieta estándar, pues habría que calcular y habría que ver otros detalles. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con la tasa de oxidación de la glucosa? Que eso pues supuestamente ya lo vimos, ¿no? ¿Para qué nos sirve estimar la tasa de oxidación de la glucosa? Para saber si el aporte de carbohidratos que le estamos dando se encuentra dentro de los rangos permisibles para que no se nos vaya el cociente respiratorio en una medición de calorimetría indirecta a lo inmenso. Pues. ¿Cómo sabemos o cómo estimamos la tasa de oxidación de la glucosa del paciente? Pues vemos los gramos de carbohidratos que le vamos a aportar por mil entre 1440 y eso lo dividimos entre el peso del paciente. ¿Cuánto es la tasa de oxidación de la glucosa de la dieta o los cálculos que ustedes hicieron? ¿Cuánto requiere de carbohidratos el paciente? 6, pero tomando gramos, pues, Ajá, en gramos. ¿Cuántos gramos de carbohidratos? 210. 210 requiere por mil. Entre 1440, entre el peso 1.62. Lo normal es que sea de 2 a 5 y no estamos en esa tasa de oxidación. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Incrementar el aporte de gramos de glucosa y disminuir de las grasas principalmente. Para aumentar el numerador. Y si es anteriormente visto que el metabolismo viene directamente de las grasas, estás haciendo lo correcto, ¿cierto? Ojo. Ok. Entonces,
la relación de las kilocalorías no proteicas con los gramos de nitrógeno, pues es importante sacarla porque hay una relación normal en un paciente crítico, que sería ¿cuánto? 1.80 me dice el parecido. 1 a 80 o más bien 1 a 100, ¿no? Eso sería como lo ideal. ¿Cómo se saca? Pues los gramos de proteínas que le estamos dando entre 6.25 para hacer el factor de conversión y nos da un valor. En este caso, ¿cuánto nos da? ¿Cuántos gramos de proteínas? 8.4. ¿Quién viene de rotante? ¿Y le están entendiendo lo que está diciendo el doctor o no? Pues espero que sí. A eso precisamente la relación kilocalorías no proteicas, gramos de nitrógeno. ¿Cómo la podrías como que explicar? Yo lo entiendo, pero ¿ustedes lo entienden? Sí, lo entienden o no lo entienden. A ver, ¿por qué no le ayudas al doctor Pablo? A explicarles a los votantes que entiendes tú por esa relación. Sí, explícales a los votantes. Generalmente pues tenemos una relación de cuántas calorías van a provenir, ¿verdad? De las totales 1400 que tenemos, cuántas calorías van a provenir de lo que no es proteína, pues, a relación de cuántas vienen directamente proporcionadas a las proteínas, para ver esa proporción, ¿no? Pero porque es importante. Y con la intención de no desviar el esfuerzo energético, o sea, la cantidad de energía, ¿verdad? Que no se vaya a desviar hacia procesos más que nada de requerimiento de energía, sino que se utilice gran parte de la energía para cosas que tengan que ver con pues, el anabolismo, la construcción de proteínas y todo, y no toda esa energía que le estás proveyendo se esté yendo directamente hacia gasto energético. Por ejemplo, si tienes muchas proteínas, La relación se tiene que conservar para no caer en un catabolismo. Si tienes muchas proteínas, toda esa energía, las proteínas, vas a utilizarla casi por energía. Normalmente el nitrógeno. Entonces el nitrógeno te va a marcar lo que estás catabolizando. Entonces lo que pretendemos es hacer eficiente, por lo que ya explicó el doctor Pablo del coeficiente de respiración, hacerlo eficiente, porque la forma más eficiente es que pues, utilice la primera vía de ruta metabólica, que son los carbohidratos. Al momento que está utilizando los carbohidratos, pues el cuerpo deja en paz las proteínas para que hagan su proceso de anabolismo, su producción de músculo, etcétera, etcétera, y el cuerpo se concentra en gastar carbohidratos, o sea, gastar energía para que deje las proteínas en paz y no las utilicen energía, sino como sustrato anabólico para conservar masa magra, etcétera, etcétera. Entonces, la intención de esto es ver cómo se encuentra esa relación, que no estemos tan hiperproteicos donde todo se vaya por energía, sino que conservemos una relación de tanto de carbohidratos, ¿verdad? Para que el cuerpo de ahí utilice la energía y el porcentaje adecuado en el estado. Como vamos a ver, lo que hay diferentes relaciones de acuerdo al estado crítico del paciente. A ver, si quieres te interrumpo porque ya me hiciste agua. Tú ya le preguntaste de la relación en el paciente crítico, pero a lo mejor los pacientes no van a ser críticos. Para empezar, hay que irse de lo más simple a lo más complejo. La relación, ustedes ya comen. Entonces, ¿cuál es la relación normal entre esas kilocalorías de origen no proteico, gramos de nitrógeno normal, una persona que no está enferma? ¿Cuál sería la relación normal? A partir de ese punto de corte, ¿cuál es el valor normal? 1.150. Normal. Entonces, imagínense que se comen 150 kilocalorías de origen que no es de proteína. Y por cada gramo de nitrógeno, que ya les explicó Pablo, que si lo quieres transformar a proteínas, pues lo tienes que transformar a 6.25. Entonces sería la relación de origen no proteico y gramos de proteína. Entonces, si ustedes se fijan, lo normal es de 151. Y entre más enfermo está un paciente, entre más críticamente esté, esa relación se va estrechando. ¿Eso qué quiere decir? Que le vamos a dar más proteínas. ¿Sí? Más proteínas y la relación se va estrechando. En los pacientes críticamente enfermos, pues están en un estado de estrés más severo. Sí, el requerimiento de proteínas pues, se hace más alto por esas pérdidas y ese catabolismo que está sufriendo. Sin embargo, debe de haber un equilibrio entre esos dos valores
para que sea biológicamente útil esa proteína que tú le estás dando. Si un paciente crítico que pues, necesita muchas proteínas, pues yo le digo que coma mucho atún, porque el atún es un alimento que tiene un alto contenido de proteínas, pues casi no tiene nada más que proteínas. Entonces, pues tómese 5 latas de atún al día. Esa es una relación inapropiada, porque todo el aporte va a ser casi pues, de proteína. ¿Sí? Entonces, las proteínas no se van a ir a hacer un efecto de anabolismo, no van a tener el catabolismo, sino que se van a ir por otras vías metabólicas porque el paciente finalmente necesita la energía para sobrevivir. Entonces van a ir por otras vías metabólicas que incluso pueden ser tóxicos ese nivel de proteínas, ya ves que pues, tienen efectos secundarios, no es sino con la proteína. Si tú vas al gimnasio y te tomas tus licuados de proteína, puedes tener efectos deleterios si tomas en exceso. Pues. Entonces a eso es a lo que voy. Pues, debe haber un equilibrio. El límite en el paciente crítico, a lo mejor el más grave, en un escenario muy extremo, es 80:1. A lo mejor la mayoría de los pacientes críticos con una relación de 1:100 sería adecuado. Sí. Pero pues eso es lo que quiero que entiendan, pues debe haber un equilibrio para que no se vaya, no le vayas a hacer más mal que bien a tu paciente, pues entonces para eso sirve esa relación. Entonces no van a haber pacientes críticos siempre, van a haber pacientes enfermos que a lo mejor van a tener una relación de 150, 125, a veces les va a tocar ver pacientes más graves y esa relación se va a estrechando, pues, pero esa es la explicación. No sé si está más simple ahorita o que les quedó más claro. Y la relación que nos dio en el caso del paciente, ¿cuánto fue? Pues son 8.4. Ajá, eso son las kilocalorías de Esos son los gramos de nitrógeno. Y falta no ver calcular las kilocalorías, Ajá. que no son proteínas, que son... Nada más hay que restarle las kilocalorías de las proteínas, te va a dar como 1200. 1190. 1190 entre 8.4 nos da 1:141. entonces Aquí 141:1. aquí tenemos que dar más proteína. La relación normal a lo que queremos llevar a un paciente crítico que sería mayor de 100:1. ¿Lo pudieras dejar así? Pues sí, pero o pudieras reducir el aporte de kilocalorías por proteínas, incrementar la de los carbohidratos y disminuir la de las grasas. Y entonces así tener un ajuste pues más porque ahí tenemos interpretaciones de las relaciones. Si te queda una relación 80:1, pues estás con una condición grave catabólica, 100:1 pues es una condición muy grave, 120:1 está moderadamente enfermo, 150:1 es enfermedad leve y lo que hayamos dicho, lo normal es que sea mayor de 150:1. Aquí porque nos hemos quedado con proteínas de 52.5 gramos de proteínas, corresponde a 0.58 kilocalorías kilo día de proteínas. Y la relación nos sale de 1 a 141 precisamente por eso. ¿Y cuánto debe de ser el aporte de proteínas según las guías astenias? De 1 a 1.5. Estás Y bajito. estamos bajitos. Entonces, si yo le meto más proteína, probablemente ya en lugar de 8.4 de gramos de nitrógeno ureico, vamos a subir, por ejemplo, a 9, ¿no? Y 1190, por ejemplo, entre 9, a lo mejor nos queda 132 la relación. Un poquito más proteína. Hay una manera distinta para sacarlo directamente A de la la inversa. relación deseada, que sería la relación deseada, ¿a cuánto lo quieres llevar? A 1.100. Ajá. Ajá, entonces sería 100 más 25, que es una constante, es igual a X. Entonces las kilocalorías totales entre la X te van a dar los gramos de nitrógeno que le tienes que dar al paciente y después convierte los gramos de nitrógeno por 6.25 para que obtenga los gramos de proteínas que le vas a aportar en la dieta al paciente. Nos quedaría con esta a 100, nos quedarían para darle 11.2 gramos de nitrógeno. Por 6.25. 6.25 para darle, en lugar de 52.5, darle 70 gramos de de proteína proteínas. al día. Ajá. Y eso lo conviertes en kilocalorías, lo conviertes, bueno, los gramos de proteínas entre peso para ver la dosis inicial. 0.7.
Con los 90 kilos, pues considerando los 90 kilos, yo creo que igual las calorías están un poquito bajas. Bajas todavía. En comparación del caso, a lo mejor traía otro peso real el paciente del caso, ¿verdad? Y ya con eso. Y entonces, pues ahora cambiaría el aporte energético. Ese es en otro caso. Pues, pero cambiaría el aporte energético, ya optimizada la relación proteínas, calorías no proteicas con proteicas, vista la tasa de oxidación de la glucosa y el aporte energético total del paciente, que serían las 1400 kilocalorías. Y de ahí, pues entonces ya le indicarías en la hoja de enfermería y la manera de monitorizar cuánto te está quedando tu paciente es a través del balance nitrogenado, que vas a obtener el nitrógeno de orina en 24 horas. En el caso de este paciente se obtuvieron 14 y vas a hacerlo. La diferenciación entre la ingesta proteica menos las pérdidas urinarias y las pérdidas gástricas del nitrógeno. Y en caso de que tuviéramos un paciente quemado, pues hay que considerar las pérdidas cutáneas estimadas por la fórmula de Quien. Y aquí tenemos que la ingesta proteica pues va a ser los gramos de proteínas entre 6.25, las pérdidas urinarias en nitrógeno ureico entre 0.8 y las gástricas que van a estar de 2.5 a 4. Usualmente nosotros siempre consideramos 4 gramos de pérdidas gástricas de manera estándar y pues entonces estimamos. La fórmula de Quien pues sí la voy a poner como anecdótica porque ya pronto van a ver la nutrición del paciente quemado, creo que la vas a ver tú, ¿verdad? ¿No? Ah, sí. ¿Sí, no? Spoiler alert. ¿Sí, no? Sí. Pues la fórmula de Quien menos del 10% de superficie corporal quemada va a ser 0. Vamos a ajustar con un 0.02 por kilo por día, de 10 a 30% por 0.05 y mayor de 30 por 0.12. Y pues aquí hacemos la conversión y al final pues tenemos un balance nitrogenado de 12.8. ¿Qué daría este balance nitrogenado? ¿Qué obtendríamos? ¿Qué interpretación le daríamos? Pues aquí está. Si es menor de 5, es normal. Si estamos entre 5 a 10, es un catabolismo leve, de 10 a 15 moderado y mayor de 15 severo. Y en el caso del paciente, pues estaríamos en un metabolismo moderado. ¿Qué hacer? Pues hay que estimar el índice catabólico, que también vamos a necesitar el nitrógeno excretado entre 0.8 menos el producto de 0.5 por la ingesta proteica entre 6.25 más los 3 gramos de pérdidas y hacemos la conversión, la ecuación y todo y al final obtenemos un índice catabólico de 5.1 que también pues, nos va a estimar valores entre, si encontramos menos de 0 estamos en un estrés normal, de 0 a 5 un estrés moderado y de más de 5 un estrés severo. En el caso del paciente pues está en un estrés severo y lo que tendríamos que hacer pues es ajustar nuevamente la dieta con base en los requerimientos del paciente. ¿De acuerdo? Aquí el año pasado hicimos esto aquí en el salón y el doctor Gutiérrez nos hizo esta manera distinta de calcular la estimación de las proteínas que requiere el paciente. Sabemos que el aporte o el requerimiento de proteínas va de 1 a 1.5, pero puede ser mejor que le demos 2 gramos si tenemos unas condiciones catabólicas. Y entonces multiplicar los 2 gramos de proteínas que requiere el paciente por el peso. Vamos a obtener, ejemplo, un paciente de 83 kilos serían 2 gramos por 83, sería 166 gramos. Si lo dividimos entre 6.25, pues vamos a obtener los 26.56 gramos de nitrógeno que vamos a obtener. Entonces esos 26.56 gramos de nitrógeno lo calculamos por la relación acorde al estado del paciente. Si estamos en un estrés crítico y tenemos un catabolismo moderado, pues la relación a la que lo queremos llevar es de 1 a 100. Por lo tanto, vamos a multiplicar esos gramos de nitrógeno por la relación deseada y vamos a obtener automáticamente la cantidad de kilocalorías no proteicas. Más fácil, ¿no? Sí. Y de esas 256 kilocalorías no proteicas, pues hay que restarlas al resto de las kilocalorías totales dadas por el paciente. Por lo tanto, tendríamos del resto de 251 por 0.6, pues obtendríamos ahora sí ya la cantidad de kilocalorías por carbohidratos y por lípidos y al final pues obtendríamos la cantidad de kilocalorías totales del paciente. Entonces aquí sería una forma pues más práctica de obtener esa relación deseada con base en las proteínas y al final pues después de esto ahora sí calcular la tasa de oxidación de la glucosa y saber que estás adecuado en tu cálculo. La verdad no es difícil, pero requiere de actividades que nos hacen
pues que nos limitan porque no estamos indicando nosotros directamente una preparación magistral para aporte de nutrición al paciente. Pues. Lo único que podemos hacer es usar las dietas polimédicas, el caseinato de calcio, para, pues para lograr un aporte total de proteínas, y eso es lo que tendríamos que estar haciendo. Pero lo más importante de esto es valorar cómo te estás quedando con tu aporte nutricional con los balances microbiológicos. Pues. Que todos estos cálculos son importantes, pero estos cálculos van a ser todavía más difíciles cuando calculemos las nutriciones parenterales, que también lo vamos a ver. No me acuerdo quién lo sí. Entonces, pues, hasta aquí es mi aportación de los cálculos nutricionales. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. El primer artículo que mencionaste acerca de por qué recomienda el 70% de hipocalórico el requerimiento total, ¿contra qué cuál estándar? ¿La calorimetría indirecta o alguna? Con calorimetría indirecta. Ah, ok. Se pone al 70 de la calorimetría indirecta, ¿no? Okay. Al 70 de la calorimetría indirecta con el 100% del aporte de la calorimetría indirecta. Lo que te dice de irte al 100, te dieron el 100 y vieron que pues, les iba peor. Les iba peor porque estaban con mayor riesgo de alimentación, no riesgo de hiperfosfato. ¿Y ese 70 te parece ser más seguro? Yo me encontré un artículo que se me hizo interesante de Aspen que decía contrapunto, ¿no? De por qué la calorimetría indirecta se tiene que volver el estándar, pues, en la UCI. Y mencionaban, por ejemplo, ellos de un estudio, yo no sabía, pues, que se hizo en COVID, que es el primer estudio longitudinal de este grupo de pacientes, de los pacientes con COVID. Y se descubrió, bueno, y lo que ellos encontraron fue que calculando el gasto energético, en descanso, pues, en reposo, con la fórmula de Harris-Benedict, de manera constante durante la primera semana, sobrealimentabas al paciente, o sea, calculaba un gasto mayor del que realmente tenía. Y posteriormente de la semana, el paciente empezaba con un catabolismo más intenso y la fórmula de Harris-Benedict se quedaba corta. Entonces realmente todo esto pues, se relacionaba con efectos deleterios para el paciente. Entonces, pues eso fue una demostración de que realmente la fórmula de Harris-Benedict confirma pues, lo que se ha visto en otros estudios, de que la fórmula de Harris-Benedict pues, queda debiendo. Infraestima y sobreestima, dependiendo del caso. Y la otra que se me hizo interesante fue un artículo que se llama Effort, que lo publicaron en el 2019, que ese era acerca de el efecto de dar una nutrición con un protocolo a los pacientes, por ejemplo, como el de la 3, que ingresan a la UCI con ya un deterioro nutricional, pues, por ejemplo, que un paciente que se estime que si tú le haces un cálculo nutricional te va a salir desnutrido. Entonces, a lo mejor con los pacientes se debería manejar un protocolo especializado para esa población, y eso se relacionaba con mejores resultados que tratarlos como la población normal, pues. No abordé mucho esa parte porque creí que se agotó en la clase de Gaviur, por ejemplo, que vale la pena rescatar ahorita con lo que dices de las guías Aspen y la infraestimación o la sobreestimación. ¿De dónde sale? Por ejemplo, porque fue una pregunta a discusión de dónde salía que la medición del requerimiento energético tendría que ser al cuarto día de estancia en la UCI. Precisamente para tratar de disminuir el factor de riesgo de sobrealimentar o infraalimentar al paciente. Porque se espera o se estima que a los 4 días de la cascada, de la respuesta metabólica al daño, entonces estabilices un poco el requerimiento energético del paciente y ya puedas tener una corrección más apropiada, que nunca la alcanzamos porque es dinámico. Incluso la monitorización por la calorimetría indirecta es en un periodo de tiempo. Se tiene que hacer 2 calorimetrías indirectas al día para que sepas el requerimiento energético. Y bajo condiciones muy específicas y estrictas de basal. Así es. Porque, pues, cualquier modificación que haga el ventilador, cualquier modificación que altera la calorimetría y se somete al error. Lo mismo que yo he encontrado, que la Harris-Benedict no sirve como para dar un seguimiento longitudinal de los requerimientos del paciente por los cambios en el peso corporal, la constitución, el catabolismo, y que realmente al final
no te va a servir para Y de hecho en la ASPEN, más que en la ASPEN sí menciona esos famosos 4 días y te dicen que por lo menos la nutrición los primeros 4 días sea con una estimación estándar. Y te hace énfasis, por ejemplo, postquirúrgico inmediato, dale de comer. Enfermo renal, dale de comer. A todos, pero con una estimación estándar hasta el 4º día que hagas un cálculo de requerimientos nutricionales. ¿No firmaron la hoja? No. Es que esos 4 días salen de las famosas curvas que habían. Ajá. Que en los primeros días el paciente se mantiene, digamos, estable. Después que se empieza a establecer o empieza a generarse la respuesta metabólica, entonces es donde empiezan a aumentar sus requerimientos. Por eso es el valor. Y complementando lo que decía Cristian, precisamente en el paciente sano, digamos, nosotros estamos en ayuno y el cuerpo toma de las reservas que tenemos a partir del hígado, de carbohidratos principalmente y después de grasas. En el enfermo no, en el 4º día más o menos el enfermo empieza a tomar energía de las proteínas. Entonces esa es la importancia del problema. El enfermo empieza o cambia ese consumo de calorías de fuente de energía que la toma a partir de las proteínas. ¿Quieres imprimirte los botones? No, ahorita ¿Se van a ir? Ay, no, ahorita se las imprimo. No me regañes. Que frente a la Isa. La ropa sucia te la me cagué. Ay, no me firman. Ahorita las imprimo. Lo siento. Lo discriminas, No, no, eso.